Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín. ¿Saben dónde estoy? En Río Gallegos, sí, Santa Cruz, bien al sur, en la Patagonia Argentina, porque hoy comenzó un viaje que sueño desde chico. Hoy comienza mi travesía para ir a conocer las Islas Malvinas, nuestras queridas Islas Malvinas, un viaje que hace mucho tiempo, desde chico que soñaba con ir, pero desde hace mucho tiempo que tenía pendiente hacer. Y hoy comienza mi travesía y de eso se trata este nuevo video. De toda la roja que tengo que hacer para llegar a las islas, los puntos que tengo que hacer, la odisea, que tampoco es tan complicada, no es imposible, pero sí tiene su rosca. Y de los motivos por los cuales yo quiero y voy a ir a conocer las Islas Malvinas y crear un poco de contenido ahí. Así que espero que les guste este video, esta nueva travesía, este anuncio, porque no lo conté a nadie, no se lo conté a nadie. Este anuncio, este nuevo vlog. Mi nombre es Mauro Albarracín y arrancamos y le vamos a ir charlando durante todo el video. Vamos. Con todas mis pertenencias. Un par de dólares, pasaporte, que ya voy a solucionar lo del sello, quédense tranquilo, no va a tener un sello Kelper, o lo va a tener, pero bueno, ya se van a enterar. Arrocito, porque no quiero gastar nada de plata, llevo arrocito y un par de boludeces más para cocinar, una valijita chiquitita y la mochila. Y me voy una semana, pero quiero estar cómodo, poder moverme pim pam pum y no tener problemas. Así que estoy con la negrita, me está acompañando siempre que viajo. Mirá Messi cómo sale épico ahí. Aeroparque Río Gallegos, noche Río Gallegos, de Río Gallegos Punta Arena micro, de Punta Arena micro, sábado, Islas Malvinas, Puerto Argentino. Para explicarlo un poco mejor, ¿por qué hago todo este lío para ir a las Malvinas? Hay un solo vuelo, aunque no lo crean, de Argentina a las Malvinas. Sí, existe ese vuelo y es una vez por mes desde Río Gallegos hasta Puerto Argentino, Puerto Stanley, como le dicen ellos. Pero ¿qué pasa? Es como una vez al mes y no nos quedaba bien la fecha. Así que la otra opción que hay tres opciones, ya les dije una. La segunda opción es ir desde Chile, desde Punta Arenas. Y para ir a Punta Arenas yo tengo que ir a Río Gallegos. Y de Río Gallegos te tomás un micro o un auto hasta Punta Arenas y de Punta Arenas puedes volar con un vuelo directo a las Islas Malvinas. ¿Qué otra opción hay? Crucero, pero eso es más para gente europea, ¿no? Creo que aparte es una cagada porque vos vas con el crucero y no te puedes quedar mucho tiempo. Bajás, ves Puerto Stanley un poquito, ves dos boludeces, al sumo te quedas una noche pero te vas. En cambio, en la opción que yo hoy me tengo que clavar 7 días en Puerto Stanley, con poco internet, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en principio, primera misión, llegar a Río Gallegos, pasar una noche ahí. Voy a conocer Río Gallegos, me pone contento. Y hablamos un poquito más adelante. Miren, para los que les gustan los aviones, para ir a Río Gallegos me tengo que tomar un Embraer, que son estos aviones que no son Boeing, y en vez de tener 3 de un lado y 3 del otro, tiene 2 de un lado y 2 del otro en un solo pasillo. Y nada, se utilizan para los vuelos nacionales. Bien, ese camioncito de Action me da mucha ternura, ¿no? Gente, acabo de llegar a Río Gallegos y miren donde me estoy alojando. Este es mi barrio. Miren lo que es. Esto es toda la Patagonia, Así es toda la Patagonia, salvo las partes turísticas. Así, miren. Me da cierta paz igual, me gusta a mí. No sé si elegiría vivir acá, pero vivir la experiencia de estar un tiempo acá, un flash. Aunque admito que es un poco, siento como eso de que acá puede pasar la masacre de Texas y no se entera nadie. Un poco ese miedo, no sé, no es una pelotuda lo que estoy diciendo, pero como que se siente, como que está desolado, como que si viene un loco te mata. Pero bueno, hay que saber interpretar, es como el ceviche peruano, ya lo dije. Así que voy a ir a buscar provisiones para pasar esta noche y ahora les muestro donde estoy alojándome, que es muy particular también. Una noche en Río Gallegos y mañana tempranito ya arrancamos para Chile. Bueno, miren, así es por dentro. Es como una oficina de alquiler de autos, como una concesionaria de auto, no sé. No sé, ven que tiene para esperar ahí como un
Patio cerrado, no tengo cocina, nada, bueno, hoy juega la selección, miren. Voy a ver esto por acá. Y bueno, miren esto. La llave de los... no sé qué es. Ahí ponían llave de auto y miren, es medio tenebroso, les digo, el equipo ese, hermoso para poner música que todos teníamos en casa antes. Chiche Conrad parece que es el chabón que me alquila la casa, ¿no? Que vean el baño, miren lo que es la puerta. Es como todo muy oficina, ¿ven? Un baño feo, pero feo de oficina. El baño, esto es un dolor de cabeza. Pero bueno, nos hemos bañado en lugares peores. Estoy completamente seguro que no va a ser el último baño feo y no fue el primero. Así que, nada, me gusta Río Gallego. Estos lugares me encantan. 7 de la mañana, estoy yendo para tomar el micro para Punta Arenas. Me voy a tomar un café, me voy a comprar una boludez. Y esperemos que la aduana, porque me enteré que hoy es feriado, cada 24 de marzo, Día de la Memoria, y cuando hay feriado dicen que la aduana se pone medio llena de gente, así que espero que hoy sea una excepción, que no haya mucha gente, y que no tardemos tanto la aduana. Bueno, este es el micro que me voy a tomar para ir a Punta Arenas. ¿Este va a Punta Arenas, no, papá? Sí. ¿Todo bien? ¿Nos sacamos una foto? Porfa. Ustedes pueden creer que acá en la terminal de Río Gallego no hay kiosco. Yo como un boludo me tomé un café nomás. Así que hasta Punta Arenas no tengo nada para comer. Pero bueno, ayuna intermitente. Bueno, miren, entrando a Chile, migraciones de ruta. Bueno, oficialmente en Chile estamos. Se puede subir, ¿no? Sí. Oficialmente en Chile, y les digo algo, vengan en micro porque en auto se tiene que clavar como 3 horas. El micro acelera un poco, tardamos como 2 horas más o menos. Pero bueno, ya estamos en Chile, segundo tramo casi terminado. Estoy feliz. Bueno, ahora sí, ya acomodado, listo, preparado en Punta Arenas, Chile, para pasar la última noche de travesía antes de partir directamente para las Islas Malvinas. Tenemos un vuelo mañana a las 11. Estoy esperando a un amigo que me va a acompañar con un amigo de él también, que seguramente no vamos a ser amigos. Pero les vengo a contar el porqué de este viaje, por qué yo decido ir a las Malvinas. Bueno, para mí las Malvinas es un tema que sensibiliza hasta el menos nacionalista, hasta el que menos le importa el país. Es un tema que toca en la fibra más sensible de cada argentino. Hablar de los caídos en la guerra es algo que pone triste a cualquiera. Y por eso digo, tengo que hacer un contenido ahí, desde mucho tengo que hacer ahí, porque siento que a mí también, ¿no? Soy parte de todo eso y siento que a mí me va a conmover y voy a lograr ver qué se siente estar ahí, qué se siente que 2 islas inhóspitas representen tanto para todo, para mi mamá, para mi papá, para mis amigos, para el que no sea argentino. Así, las Malvinas son 2 archipiélagos que están en la plataforma marítima argentina y que están en disputa en la soberanía hace más de 100 años, y tocó su punto más alto el conflicto en 1982, donde hubo una guerra en donde se murieron más de 600 argentinos, casi 300 ingleses. Capítulo súper sensible para toda la historia argentina. No hay duda de que la soberanía debe ser nuestra. Al día de hoy, en los hechos, es parte del Reino Unido. O sea, no es parte del Reino Unido, pero la soberanía es del Reino Unido. Y la gente que vive ahí, que son los Kelpers, se reivindican, eso hay que decirlo, como ciudadanos británicos. O sea, ellos quieren ser británicos, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y para los que me siguen hace mucho, ustedes saben que yo soy muy nacionalista, que amo un país. Y para mí las Malvinas es un capítulo de que desde chico, lo repito tanto porque de verdad de chico me pareció muy loco que un país tan pobre, tan sufrido, tan renegado como Argentina le haya hecho la guerra al Reino Unido, una potencia militar histórica, la fuerza naval más fuerte del mundo. Argentina le haya hecho la guerra encima en un archipiélago donde claramente el poder marítimo iba a ser la clave para esa guerra. Y quiero aclarar una cosa, hoy 24 de marzo y no tengo nada que ver con la dictadura. Para mí fueron nefastos. Soy una persona que cree en la democracia, en la libertad, y que yo apoye
la causa Malvinas, a los héroes de Malvinas. No quiere decir que esté a favor de la dictadura que tanto daño le hizo a nuestro país. Siento que en la escuela no se le da tanta bola, la bola que se merece, no se nos cuenta de todo completo y de la forma que fue todo el conflicto bélico. Es un poco la idea de este contenido, mostrar un poco de que se luchó, que no solamente fueron colimbas que fueron maltratados, sino que también hubo con todas las falencias que hubo, el hambre, el frío, los soldados por amor a la patria, y nada más que por amor a la patria, cuando ya estaba todo, la suerte estaba echada de que el combate se iba a dar en las islas. Si se llegaba a eso ya era obvio que se iba a perder la guerra, y aún así los soldados pusieron el pecho, se cagaron a tiro, a puro huevo, hicieron cosas que no estaban obligados a hacer, y por el simple hecho del amor a nuestro país. Se tomaron un vuelo a Río Gallego. Se tomaron un vuelo a Río Gallego. Llegaron a Punta Arenas y nos vamos ¿para dónde? Para las Islas Malvinas, amigo. Para las Islas Malvinas, papá. El chabón que te sale en el TikTok me va a acompañar. Así te dicen a vos, ¿viste? El chabón me sale para ti. ¿Te pesa eso, amigo? Porque no, me divierte. Hasta Perro Primo te hizo una publicidad. Un capo, Perro Primo. Saludos a mi amigo personal, Perro Primo. Bueno, acá los muchachos nos van a acompañar acá en este viaje. Y vos vas a tirar la data. ¿Vos estudiaste? Estudié mucho. Yo creo que después de la visita de Augusto a las Islas Malvinas van a cerrar la frontera para Argentina. Puede ser, sí. Sí, es muy Anoten probable. ese nombre. Me sorprende lo lindo que es Punta Arenas, la verdad, Es como Ushuaia, pero un poquito más desarrollado, no sé, ¿viste? Los chilenos cuando tienen plata, no sé, como que el chileno con plata la pasa bien, le pone onda, ¿no? Es como que cuando hay una parte de Chile que le ponen onda. Me gusta Chile, pero más allá de eso, terreno importante para la guerra Punta Arenas, Dice, bueno, no vamos a entrar en controversia. El conflicto con Chile estaba ahí nomás, bastante encendido. Y bueno, Punta Arenas fue para la guerra de las Malvinas un lugar importante nivel, ¿no? Estratégico para Inglaterra, para el Reino Unido, porque no fue solamente Inglaterra la guerra, había escoceses, galeses y demás. El Reino Unido. Si hay algo que tiene de particular las Islas Malvinas es que son británicas. Hoy en día están bajo el control británico. Como tal, tienen una de las divisas más caras del mundo, la libra esterlina, y una libra especial que usan ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Todo este viaje es costeado completamente por mí, lo de mis amigos por ellos mismos, y cada peso que gastamos lo sacan de nuestros bolsillos. Es extremadamente caro las Malvinas. Ya les voy a contar en alguna ocasión todo lo que gastamos, al menos en el aéreo, en la estadía y demás. Pero ahora vienen las excursiones, los lugares, los viajes, que eso sale un montón. Así que cada aporte, el más mínimo que sea, tienen los links ahí en la descripción, sirve un montón y son más que bienvenidos. Si no pueden hacerlo, ya con un like, un comentario, la suscribida, una compartida, para mí es exactamente igual de valioso. Bueno, gente, con el chaboncito de TikTok que te sale el para ti, no, ¿cómo es? Para las Islas Malvinas, papá. Mañana vuelo directo de acá de Punta Arenas a Puerto Stanley. Y nada, vamos a tratar de hacer buen contenido como me caracteriza, tratando de no caer en los clichés, mostrando un poco los que nos llaman la atención, algo genuino. Y nada, Gusto se va a ir un poquito a la mierda, pero como lo caracteriza él también. Y nada, espero que les guste, estén atentos que esta semana sale un montón de cosas y gracias por acá.